Oculté durante 2 años que hablo italiano con fluidez y escuché a la familia de mi novia insultarme en cada cena familiar mientras ella participaba y me traducía. Cuando conocí a mi novia Ariana, lo primero que me preguntó fue si hablaba italiano. Quise ser genial y respondí sí en italiano, pero supongo que los nervios me ganaron porque de alguna manera arruiné las palabras. Pensé que lo había echado a perder hasta que empezó a reírse. Gracias a Dios ya no puedo salir con italianos. Mi ex solía espiar cada conversación familiar privada, luego la sacaba sin que se lo pidieran. Sonreí. Qué bueno que no sé italiano. Luego hábilmente desvié la conversación de Italia. Al final de esa noche, me había enamorado demasiado para decirle que hablaba con fluidez y pensé que cruzaría ese puente cuando llegara a él. Pero entonces pasó mi primera cena familiar. Su madre me miró de arriba a abajo y dijo en italiano: «Así que es él, ¿eh? ¿Al menos tiene trabajo?» Su padre respondió: «¿Marketing? Mi sobrino tiene 16 años y podría hacerlo». Ariana les susurró algo de vuelta y todos se rieron. «Están diciendo lo maravilloso que es conocerte», tradujo, apretando mi mano. Sus padres sonrieron sin calidez alguna. Por 2 años, sus padres me despedazaron. Comentaban en italiano sobre mis pasatiempos. Hombre adulto viendo películas de superhéroes, mi futuro con Ariana. Realmente estás desperdiciando tu vida con este perdedor. Incluso mi crianza. ¿Sus padres eran payasos de circo o qué? Cada vez Ariana se inclinaba y les murmuraba algo en voz baja. A veces sofocaba una risa o hacía cara de ¿qué se puede hacer? La peor parte era el juego de comparación. ¿Recuerdas cuando Marco, su ex, trajo esos vinos caros? La familia de Marco tenía esa casa en la Toscana. Al menos Marco podía dejarse crecer una barba decente. Después de cada mención, Ariana les decía algo súper bajo y todos me miraban con lo que parecía lástima. Estaba luchando muy duro para no volar mi cobertura. Y entonces Ariana encontró mi viejo cuaderno de italiano mientras buscaba su pasaporte. Había olvidado que existía, pero contenía cientos de páginas de evidencia de que había aprendido el idioma. «¿Qué es esto?», preguntó esa noche, su cara pálida como si tuviera miedo de que entendiera cada palabra todo el tiempo. «Era de mi hermano Jacobo», respondí antes de poder pensar. Amaba la cultura italiana antes de morir. Miró hacia abajo, temerosa de cuestionar mi obvia mentira. «Pero Jacobo murió cuando tenía 6 años», murmuró. Me congelé, dándome cuenta de que me había descubierto. Jacobo era avanzado para su edad. Sus ojos se entrecorraron, pero solo me abrazó y se fue. Miré al cielo pensando que nos habíamos salido con la nuestra. Desafortunadamente, no nos salimos con la nuestra. Pronto Ariana empezó a probarme, poniendo música italiana casualmente mientras cocinaba, viendo mi cara por reconocimiento de las palabras. Empezó a mencionar películas italianas. ¿Has oído de Cinema Paradiso? Estudiando mi expresión en blanco por grietas. Incluso me pidió pronunciar elementos del menú en restaurantes, analizando si mis intentos masacrados parecían genuinos. El pensamiento de que conociera la verdad la volvía loca. Escaló su investigación a través de observación cuidadosa. Descubrió que el teclado de mi teléfono tenía italiano en la configuración de idiomas. Mi teléfono vino así, nunca lo borré, expliqué. Pero entonces descubrió que había visto El Padrino con subtítulos italianos. Estaba tratando de leerlos. Pensé que sería auténtico. Me reí. Revisó mi Spotify. No había canciones italianas, pero el algoritmo sugería listas de reproducción italianas. ¿Sabe que me gustan los restaurantes de pasta? Bromeé. No se estaba riendo. Las pruebas se volvieron más inteligentes. Mezclaba palabras italianas en oraciones en español, viendo por reconocimiento. Encontró un recibo de una librería italiana. Esa librería también vende café. Me encontré con un cliente ahí, dije. Mi expediente universitario mostraba que había tomado español, pero encontró conjugaciones italianas en los márgenes de mis cuadernos viejos. El compañero de estudio era italiano. Garabateaba mientras estudiábamos. Entonces vino la evidencia más sospechosa. El auto completado de mi laptop. Cuando escribió com, sugirió stai. Me veía genuinamente confundido. Tal vez de esa vez que usaste mi laptop para los emails de tus padres. Sabía que nunca había hecho eso, pero no podía probarlo. Mi historial de YouTube tenía huecos, pero siempre borraba el historial periódicamente. La investigación llegó a su pico mientras viajábamos por el país para conocer a mis padres por primera vez. Durante el viaje, me probó una última vez. Si entendieras italiano, ¿me lo dirías? Por supuesto. Mi mamá nos recibió calurosamente en el segundo que llegamos. Todo iba genial hasta el postre cuando Ariana mencionó que deseaba que pudiera entender mejor a su familia. «Oh, pero debería», dijo mamá brillantemente. Pasó veranos enteros con su abuela en Italia. Papá interrumpió desesperadamente. En Inglaterra, en Londres, saliendo con sus primos ingleses. Mamá se congeló a mitad de oración, su cuchara suspendida sobre su tiramisú. Por supuesto, fue en Inglaterra. La sangre se fue de la cara de Ariana. Me miró, luego a mis padres, tratando de estudiarnos a todos. No se dijo ni una palabra más al respecto, pero el viaje a casa fue silencioso. Ariana miró por la ventana, sin duda repasando 2 años de cenas familiares. Cada comentario cruel, cada respuesta susurrada, cada risa a mi costa. Sabía que yo sabía que su familia me había hecho su chiste personal mientras ella participaba. Y sabía que había comenzado toda nuestra relación con una mentira. Dormimos separados esa noche, y cuando desperté por la mañana, estaba en la cocina sosteniendo una taza de café. Necesitamos hablar. Lo que me dijo cambió el resto de mi vida para siempre. Puso su taza de café en el mostrador con un clic suave que pareció resonar en la cocina silenciosa. Sus manos temblaban lo suficiente para hacer que el café restante se ondulara contra los lados de la taza. ¿Hablas italiano?, preguntó, su voz firme, aunque todo lo demás sobre ella parecía listo para desmoronarse. La pregunta colgó entre nosotros, por lo que se sintió como una eternidad, pero probablemente fueron solo 1 o 2 segundos. Podía ver en sus ojos que ya conocía la respuesta. Lo había sabido desde la casa de mis padres cuando mamá voló mi cobertura completamente. Necesitaba escucharme decirlo, sin embargo. Necesitaba que finalmente le dijera la verdad después de 2 años de mentiras. Tomé un respiro profundo que se sintió como si fuera hasta los dedos de los pies. Sí, dije, la palabra saliendo más silenciosa de lo que pretendía. Hablo con fluidez. Lo he hecho desde que era niño. La admisión se sintió como sacar una astilla que había estado atascada bajo mi piel por años. Dolorosa, pero necesaria. Su cara no cambió mucho, pero vi su mandíbula tensarse ligeramente. Asintió lentamente, procesando lo que acababa de confirmar, aunque ya lo había descubierto. Sus ojos mostraron todo lo que estaba sintiendo de una vez. Dolor y enojo y algo que parecía duelo por lo que pensó que
que teníamos. Abrió su boca para decir algo. La cerró. Luego la abrió de nuevo. Estoy embarazada, dijo, las palabras saliendo rápidas como si necesitara sacarlas antes de perder el valor. La cocina de repente se sintió demasiado pequeña y demasiado silenciosa al mismo tiempo. Mi cerebro trató de procesar ambas cosas a la vez. El hecho de que sabía que había estado mintiendo y el hecho de que íbamos a tener un bebé. Ninguno de nosotros se movió por lo que se sintió como minutos, pero probablemente fueron solo segundos. La cafetera pitó para indicar que había terminado de hacer café, pero ninguno de nosotros se levantó para apagarla. Solo nos quedamos sentados en nuestra pequeña mesa de cocina, el peso de todo presionando sobre nosotros. Las mentiras, el embarazo, la confianza rota, todo solo sentado ahí entre nosotros como una pared que tendríamos que descubrir cómo escalar o derribar. Se frotó la cara con ambas manos y noté que su esmalte de uñas estaba descarapelado, algo que nunca habría dejado pasar antes de que todo esto empezara. Necesitamos tiempo para pensar, dijo a través de sus manos. Asentí, aunque no podía verme. Sí, lo necesitamos. Pasamos el resto de la mañana moviéndonos uno alrededor del otro cuidadosamente, como si ambos estuviéramos hechos de vidrio que podría romperse si chocáramos. Fue a ducharse y limpié la cocina, lavando su taza de café 3 veces porque realmente no estaba prestando atención. Cuando llegó la noche, terminamos de vuelta en la cocina porque ninguno de nosotros sabía a dónde más ir. Finalmente le conté sobre todas las veces que sus padres me habían insultado mientras ella traducía sus palabras en cumplidos. Tu mamá me llamó perdedor al menos 50 veces, dije, observando su cara cuidadosamente. Tu papá dijo que era inútil, que estabas desperdiciando tu vida conmigo. Sus ojos se abrieron y realmente se veía impactada, como si nunca hubiera pensado en lo que esas traducciones falsas significaban para mí. No lo hice. Digo, sabía lo que estaban diciendo, pero pensé que si no entendías, no te lastimaría. La lógica de eso me hizo querer reír, pero nada de esto era gracioso. Miró hacia abajo a sus manos dobladas en la mesa. A veces me reía con ellos, admitió, su voz volviéndose más pequeña. Era más fácil que pelear con ellos todo el tiempo. Son mis padres y solo quería que te gustaran, pero no te darían una oportunidad, así que solo seguí la corriente. La honestidad dolía, pero me alegré de que finalmente me dijera la verdad sobre algo. Nos quedamos sentados ahí por un rato más, antes de decidir que necesitábamos 2 semanas para descubrir qué queríamos hacer, sobre nosotros y sobre el bebé. Aclaró como si pudiera haber olvidado cualquiera de las dos cosas. Ninguno de nosotros sabía si podíamos arreglar lo que estaba roto entre nosotros, pero teníamos que tratar de descubrirlo ahora que habría un niño involucrado. Esa noche, pasamos por nuestra rutina regular como robots programados para cepillarse los dientes y lavarse las caras. Nos paramos lado a lado en el lavabo del baño, pero se sintió como si estuviéramos en habitaciones completamente diferentes. Ella tomó el dormitorio y yo el sofá de nuevo, el cuero frío contra mi piel a través de mi camiseta. Podía oírla moviéndose en el dormitorio, probablemente tampoco durmiendo. El apartamento se sintió demasiado silencioso y demasiado ruidoso al mismo tiempo, cada pequeño sonido pareciendo más grande en la oscuridad. Así que fingió no entender italiano por 2 años completos, mientras sus padres lo insultaban en su cara. Eso es bastante compromiso con una mentira, pero me pregunto qué le hizo pensar que esto era mejor que ser honesto desde el principio. A la mañana siguiente, me levanté antes que ella y encontré un cuaderno en el cajón del escritorio. Comencé a escribir cada vez que había escondido mi conocimiento de italiano de ella. La vez que me pidió ordenar en ese restaurante y señalé el menú. La vez que su mamá me llamó idiota en la cara y sonreí y asentí. La vez que su papá le dijo en italiano que podía hacer mucho mejor y fingí revisar mi teléfono. Página tras página se llenó con mis engaños. Cada uno parecía más pequeño y estúpido que el anterior. Cuando terminé, tenía 12 páginas de mentiras escritas en mi letra desordenada. Ver todo ahí en blanco y negro me hizo darme cuenta de cuántas oportunidades había tenido de ser honesto y cómo había arruinado cada una de ellas. Esa noche, Ariana entró a la sala con su propio cuaderno y se sentó frente a mí en la mesa de centro. Había estado escribiendo por horas en el dormitorio y su mano tenía manchas de tinta por todas partes. Empujó el cuaderno hacia mí y vi que había llenado 8 páginas con letra pequeña y ordenada. Cada vez que había elegido reírse junto en lugar de defenderme. Cada cena donde había dejado que me compararan con Marco sin decir nada. Cada mentira traducida que había contado para ahorrar mis sentimientos mientras dejaba que me destrozaran. La vez que su mamá me llamó patético y ella solo se encogió de hombros. La vez que su papá dijo que me vestía como adolescente y ella estuvo de acuerdo en silencio. Todos esos momentos donde podría haberme defendido pero eligió el camino fácil. Ambos miramos nuestros cuadernos como si fueran evidencia en una escena del crimen. Ninguno de nosotros se había dado cuenta de qué tan malo se había vuelto hasta que lo vimos todo escrito. Se estiró y apretó mi mano por un segundo antes de retirarse. Necesitábamos contarles a nuestros padres sobre el embarazo, pero ninguno de nosotros podía enfrentar a hacerlo juntos en ese momento. Dijo que llamaría a los suyos mañana y yo llamaría a los míos. El pensamiento de esas conversaciones me dolió el estómago, pero no podíamos posponerlas más. Llamé a mis padres la tarde siguiente mientras Ariana estaba en el trabajo. Mi mamá contestó al segundo timbre, toda alegre hasta que escuchó mi voz. Les conté todo sobre el embarazo y cómo mi mentira había arruinado todo con Ariana. Papá se quedó callado mientras mamá seguía haciendo preguntas sobre fechas de parto y citas médicas. Cuando expliqué qué tan mal estaban las cosas entre nosotros, empezó a llorar. Papá finalmente habló y dijo que estaban decepcionados de mí por mentir, pero apoyarían cualquier cosa que decidiéramos. Mamá se disculpó 3 veces más por casi volar mi cobertura en la cena. Seguía diciendo que debería haberlo sabido mejor. Podía oírla castigándose al teléfono. El viernes había llegado nuestra primera cita prenatal y manejamos a la clínica en completo silencio. La sala de espera estaba llena de parejas felices, tomadas de la mano y frotándose las barrigas. Nos sentamos a 2 sillas de distancia fingiendo leer revistas. Cuando la enfermera nos llamó, caminamos por el pasillo como extraños que casualmente iban en la misma dirección. Hizo todas las revisiones básicas y medidas mientras contestábamos preguntas sobre historial médico familiar. Luego
Luego el doctor entró con la máquina de ultrasonido y exprimió gel en el estómago de Ariana. La habitación se oscureció excepto por el monitor. Al principio era solo estática y sombras raras moviéndose. Luego lo escuchamos. Ese sonido rápido como un trenecito corriendo por un túnel. El latido del corazón. Ariana agarró mi mano sin pensar y ambos empezamos a llorar. Todo lo demás se estaba desmoronando, pero ese pequeño latido era real y fuerte y nuestro. El doctor imprimió fotos y cada uno tomó copias. Caminando de vuelta al auto, no hablamos, pero no estábamos tan apartados como antes. Ese fin de semana, sabía que no podía posponerlo más. Llamé a los padres de Ariana mientras ella se sentaba junto a mí en el sofá. Su papá contestó y empecé a hablar italiano perfecto antes de que pudiera decir hola. Le dije que había entendido cada palabra que habían dicho sobre mí por 2 años, cada insulto y broma y comparación con Marco. La línea se volvió completamente silenciosa. Podía oírlo respirar, pero no dijo nada por casi 30 segundos. Entonces, su mamá tomó el teléfono y empezó a hacerme preguntas rápidas en italiano. ¿Cuánto tiempo conocía el idioma? ¿Por qué mentí? ¿Qué tipo de persona hace algo así? Ariana se sentó congelada entre nosotros, sin saber de qué lado estar. Su mamá exigió que viniéramos a cenar inmediatamente para discutir esto. Dije que vendríamos, pero las cosas serían diferentes de ahora en adelante. Se rió amargamente y dijo que veríamos. Después de colgar, Ariana y yo tuvimos nuestra primera pelea real sobre la cena. Quería hacer toda la conversación para protegerme de su enojo. Sabía qué tan viciosos podían ser cuando se sentían traicionados. Le dije absolutamente no. Había estado callado por 2 años y hablaría por mí mismo esta vez. Siguió insistiendo en que me escucharían mejor a ella. Dije que ese era todo el problema. Los había estado manejando en lugar de enfrentarlos durante toda nuestra relación. Fuimos de ida y vuelta por 1 hora, volviéndonos más ruidosos y frustrados. Finalmente acordamos que yo lideraría, pero ella intervendría si las cosas se calentaban demasiado. Ninguno de nosotros se sintió bien sobre el compromiso. La cena fue 3 días después y mis manos temblaban. Mientras caminábamos a su puerta, su mamá abrió sin saludar y nos llevó al comedor. Su papá ya estaba sentado en la mesa con los brazos cruzados. Me senté y empecé a hablar italiano inmediatamente. Les dije que la burla paraba ahora. No más comparaciones con exnovios. No más insultar mi trabajo o mi familia o mis intereses. Si querían estar en la vida de su nieto, necesitaban tratarme con respeto básico. Su madre trató de interrumpir, pero seguí. Dije que tomaba responsabilidad por mentir, pero su crueldad era inexcusable. La voz de Ariana tembló, pero me respaldó. Les dijo que estaba cansada de estar atascada en el medio. Quería que me aceptaran, o al menos dejaran de sabotear activamente nuestra relación. Su papá finalmente habló y dijo que los habíamos humillado manteniendo este secreto. Su mamá agregó que la confianza se gana, no se exige. La conversación fue en círculos por 2 horas. Finalmente nos fuimos sin nada resuelto, excepto un acuerdo para intentar terapia familiar. En el auto después nos quedamos en la entrada, no listos para ir a casa todavía. Empezamos a enumerar todas las formas específicas en que nos habíamos lastimado, las mentiras que había dicho, las veces que se rió de sus bromas, los momentos en que cada uno había elegido el camino fácil sobre la honestidad. Cada traición y decepción salió a borbotones. Ambos terminamos sollozando en ese auto oscuro, no solo por lo que habíamos hecho, sino por lo que habíamos perdido. La relación que pensábamos que teníamos se había ido, y no sabíamos si podíamos construir algo nuevo. Cuando finalmente entramos, Ariana dijo que necesitaba espacio para pensar. Quería quedarse con sus padres por algunas noches. La ironía no se le escapó a ninguno de nosotros, pero la ayudé a empacar una maleta de todos modos. Nos movimos uno alrededor del otro tan cuidadosamente, como si pudiéramos rompernos si chocábamos. Llevé su maleta a su auto y la vi irse. El apartamento se sintió vacío y demasiado silencioso sin ella. Traté de concentrarme en el trabajo, pero no podía concentrarme en nada. La presentación que se suponía que terminara se quedó abierta en la pantalla de mi laptop, pero solo la miré fijamente. La fecha límite vino y pasó, y no entregué nada. El lunes por la mañana, mi supervisora envió un email pidiendo reunirnos sobre mi rendimiento. Otro problema que agregara a la pila que seguía creciendo más alto cada día. La reunión con mi supervisora fue tan mal como esperado. Sacó mis métricas de rendimiento recientes en su pantalla y señaló todas las marcas rojas mostrando fechas límite perdidas y proyectos incompletos. Mis manos temblaban mientras trataba de explicar sin dar demasiado detalle personal. Me puso en un plan de mejora formal con revisiones semanales empezando inmediatamente. Asentí y firmé el papeleo, sabiendo que no tenía opción si quería mantener mi trabajo. Cuando llegué a casa esa tarde, me senté en mi laptop y abrí un documento en blanco. El cursor me parpadeó por 20 minutos antes de que empezara a escribir en italiano. Cada palabra se sintió extraña después de esconder el idioma por tanto tiempo. Escribí sobre conocer a Ariana y cómo una pequeña mentira se convirtió en 2 años de engaño. Expliqué escuchar a sus padres burlarse de mí mientras ella traducía mentiras. Admití mi propia cobardía por no hablar antes. La carta creció a 3 páginas mientras escribía todo lo que había querido decir por meses. Describí la agonía de ser constantemente comparado con Marco. Escribí sobre ver a Ariana reírse junto con sus bromas. Reconocí mi culpa en empezar todo con una mentira, pero dije que su crueldad no estaba justificada. Mis dedos se movieron más rápido mientras el italiano fluía más naturalmente. Escribir en el idioma se sintió como quitarme un abrigo pesado que había usado demasiado tiempo. Guardé el documento y le mandé mensaje a Ariana que había escrito algo para sus padres. Vino a la mañana siguiente cargando café y viéndose cansada. Le mostré la carta en mi laptop y se sentó a leerla lentamente. Su cara cambió mientras pasaba por cada párrafo. Señaló una sección y sugirió palabras más suaves. La cambié y ella asintió. Pasamos 2 horas yendo de ida y vuelta en diferentes frases. Me ayudó a explicar mi perspectiva sin atacarlos directamente. Ajusté partes que sonaban demasiado enojadas. Arregló mi gramática en lugares donde mi italiano estaba oxidado. Trabajamos juntos mejor de lo que habíamos hecho en semanas. Cuando terminamos, teníamos una carta que decía todo lo importante sin ser cruel. La imprimió y ambos firmamos nuestros nombres abajo. Esa tarde, mis padres manejaron para hablar sobre
sobre todo. Mamá trajo sopa casera como si eso fuera a arreglar nuestros problemas. Papá se sentó en el sofá viéndose incómodo pero determinado a ayudar. Preguntaron qué necesitábamos de ellos financiera y emocionalmente. Sus padres casualmente tenían 8 páginas de insultos listos para igualar sus 12 páginas de mentiras. Algo sobre estos cuadernos perfectamente balanceados se siente demasiado ordenado para relaciones de vida real desordenadas. Mamá nos contó sobre su primer año de matrimonio cuando papá perdió su trabajo y casi se divorciaron. Papá habló sobre cómo aprendieron a comunicarse mejor a través de consejería. Dijeron, cada relación enfrenta pruebas enormes y lo que importa es elegir trabajar a través de ellas. Mamá tomó mi mano y dijo que apoyarían cualquier cosa que decidiéramos. Papá agregó que amarían a su nieto sin importar lo que pasara entre Ariana y yo. Se quedaron por 3 horas compartiendo consejos y simplemente escuchándonos hablar. Después de que se fueron, Ariana configuró su laptop para una videollamada con sus padres. Me senté junto a ella mientras la llamada se conectaba y sus padres aparecían en pantalla. Respiró profundo y les dijo que estaba embarazada. Los ojos de su madre se abrieron y inmediatamente empezó a hablar sobre nombres de bebé y colores del cuarto. Su padre interrumpió con preguntas sobre nuestra estabilidad financiera y situación de vivienda. Ariana respondió calmamente mientras yo me sentaba ahí entendiendo cada palabra, pero manteniéndome callado. Su madre preguntó si nos estábamos casando y Ariana dijo que estábamos descubriéndolo. La cara de su padre se puso tensa cuando se dio cuenta de que las cosas no estaban sólidas entre nosotros. La llamada duró 1 hora con sus padres, alternando entre emoción y preocupación. Después de colgar, Ariana se veía exhausta de manejar sus reacciones. Fue a casa de sus padres a cenar esa noche mientras yo me quedé en casa. Alrededor de las 11, mi teléfono sonó y era Ariana llorando. Dijo que sus padres pasaron toda la cena diciéndole que estaba cometiendo un error quedándose conmigo. Sacaron a Marco de nuevo y cómo él habría propuesto inmediatamente. Su mamá dijo que el bebé merecía padres estables y comprometidos. Su papá cuestionó si yo me quedaría cuando las cosas se pusieran difíciles. Ariana sollozaba tan fuerte que apenas podía entender sus palabras. Dijo que sabía que estaban equivocados, pero su duda la estaba afectando. No sabía cómo hacerles entender que estábamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Le dije que viniera a casa y lo descubriríamos juntos. A la mañana siguiente, su padre mandó mensaje pidiendo encontrarnos a solas. Acordamos en una cafetería del centro esa tarde. Llegué primero y escogí una mesa en la esquina lejos de otra gente. Llegó 5 minutos tarde, viéndose serio. Pidió café negro y se sentó frente a mí sin dar la mano. Empezó a hablar en italiano sobre sus miedos por su hija. Dijo que había trabajado toda su vida para darle oportunidades. No quería que se conformara con alguien que no podía proveer apropiadamente. Admitió que las comparaciones con Marco eran injustas, pero venían de querer lo mejor para ella. Dijo, los padres nunca piensan que alguien es lo suficientemente bueno para sus hijas. Escuché sin interrumpir, aunque partes me enojaron. Cuando terminó, respondí en italiano, explicando mi propia posición. Le dije que amaba a Ariana a pesar de nuestros problemas actuales. Dije que nunca abandonaría a mi hijo, sin importar lo que pasara entre nosotros. Asintió lentamente y parecía sorprendido por mi fluidez y franqueza. Hablamos por otra hora, encontrando pequeños puntos de acuerdo. Esa noche, Ariana sacó todas las pruebas que me había hecho, tratando de pillarme entendiendo italiano. Contó al menos 30 intentos diferentes para exponer mi secreto. Dijo que se sintió loca, constantemente buscando prueba de traición. Se dio cuenta de que había estado tan enfocada en pillarme mintiendo que olvidó construir confianza realmente. Su voz se quebró cuando admitió que se había vuelto paranoica y desconfiada. Dijo que la agotaba, siempre analizando mis reacciones a todo. Le dije que entendía por qué me probó dadas las circunstancias. Ambos reconocimos cuánta energía habíamos desperdiciado en engaño y sospecha. 3 días después, tuvimos nuestra primera cita de consejería con alguien especializado en terapia de parejas. La oficina del terapeuta tenía 2 sillas enfrentándose con su asiento al lado. Nos pidió describir nuestros problemas principales sin interrumpirnos. Ariana fue primero explicando la traición que sintió por mi mentira. Hablé sobre el dolor de la burla de su familia y su participación. El terapeuta tomó notas y hizo preguntas de seguimiento sobre nuestros patrones. Señaló cómo ambos habíamos elegido evitar conflictos sobre comunicación honesta. Nos dio tarea para practicar declarar nuestras necesidades directamente sin acusaciones. Programamos sesiones semanales y salimos con pautas de comunicación que seguir. Al día siguiente, me reuní con mi supervisora de nuevo sobre ajustar mi horario. Expliqué que necesitaba flexibilidad para citas médicas sin dar específicos. Revisó la política de la empresa sobre licencia familiar y arreglos flexibles. Accedió a dejarme trabajar desde casa 2 días por semana, pero también dejó claro que estaba en hielo delgado con el plan de rendimiento. Más fechas límite perdidas llevarían a terminación sin importar las circunstancias personales. Firmé el nuevo arreglo, sintiéndome agradecido, pero estresado sobre hacer malabares con todo. Ese fin de semana, Ariana sugirió que deberíamos planear para el peor escenario. Sacó un blog legal y empezó a escribir encabezados para custodia y finanzas. Pasamos 4 horas creando un documento que ninguno quería usar. Discutimos quién tendría el bebé en qué días si nos separáramos. Calculamos manutención infantil basada en nuestros salarios actuales. Escribimos decisiones sobre cuidado médico y educación. Cada oración se sintió como aceptar fracaso, pero seguimos. Acordamos dividir feriados y cumpleaños si era necesario. Decidimos métodos de comunicación para logística de cocrianza. Cuando terminamos, ambos estábamos agotados de imaginar ese futuro. Pusimos el documento en una carpeta, esperando nunca tener que abrirla de nuevo. 3 días después, manejamos al hospital para la cita de ultrasonido de 12 semanas. La sala de espera estaba llena de parejas felices tomadas de la mano, mientras nos sentábamos con espacio entre nosotros en las sillas de plástico. Cuando llamaron nuestros nombres, caminamos por el pasillo sin tocarnos, ambos mirando las baldosas del piso. La técnica exprimió gel frío en el estómago de Ariana y empezó a mover la varita mientras veíamos la pantalla blanco y negro. Entonces, de repente, ahí estaba, esta pequeña persona haciendo volteretas y moviendo sus brazos como si estuviera bailando. La técnica señaló el latido del corazón, la columna, los pequeños
los dedos abriéndose y cerrándose. Sin pensar, extendí mi mano hacia Ariana y ella agarró la mía fuerte. Ambos teníamos lágrimas corriendo por nuestras caras, viendo a nuestro bebé moverse así. La técnica imprimió fotos y caminamos al auto aún tomados de la mano. La primera vez que nos tocamos en semanas. Ninguno de nosotros dijo nada al respecto, pero no soltamos hasta que llegamos al estacionamiento. El fin de semana siguiente, decidimos intentar almorzar con sus padres en este lugar italiano del centro. Habíamos acordado una nueva regla antes de ir. Sin burlas en cualquier idioma, punto. Su mamá empezó inmediatamente cuando nos sentamos, mirando el menú y diciendo en italiano cómo la gente de marketing solo inventa mentiras para vivir. Respondí inmediatamente en italiano perfecto que apreciaría que guardara sus opiniones sobre mi carrera para sí misma. Su cara se puso blanca y dejó caer su menú. Su papá empezó a decir algo, pero Ariana lo cortó, diciendo, nos iríamos si no podían ser respetuosos. El mesero vino y ordenamos en este silencio tenso extraño. Su mamá intentó de nuevo a mitad de la comida, mencionando en italiano qué tan simples parecían mis padres cuando vio sus fotos de Facebook. Puse mi tenedor y me levanté. Ariana también se levantó y dijo que nos íbamos ahora mismo. Su mamá empezó a protestar, pero Ariana ya se estaba poniendo el abrigo. Dejamos efectivo en la mesa y salimos mientras sus padres se quedaron sentados aturdidos. En el auto, las manos de Ariana temblaban mientras encendía el motor. Nunca se había enfrentado a ellos así antes, y podía ver cuánto le costó. Esa noche, empezamos lo que se convirtió en nuestra nueva rutina. Tomar caminatas por el barrio después de cenar. Dejábamos nuestros teléfonos en casa y solo caminábamos por una hora, usando el movimiento para ayudarnos a hablar sin tener que mirarnos. Las primeras caminatas fueron mayormente silenciosas, pero gradualmente empezamos a abrirnos. Durante la cuarta caminata, admití que me había desahogado con mi amigo universitario sobre nuestros problemas tomando cervezas el mes pasado. Me dijo que había llorado al teléfono con su hermana sobre si podría confiar en mí de nuevo. Confesé que había mirado listados de apartamentos en línea después de peleas realmente malas. Dijo que había empacado una maleta 2 veces, pero nunca se había ido realmente. Seguimos caminando y enumerando todas estas pequeñas traiciones que habíamos mantenido secretas. Cada confesión dolía escuchar, pero también se sintió como limpiar una herida infectada. Pasamos las mismas casas y los mismos perros ladrando detrás de cercas mientras poníamos todo ahí afuera. Para cuando llegamos a casa, ambos estábamos exhaustos, pero el aire se sentía más claro entre nosotros. El lunes por la mañana, me llamaron a la oficina de mi supervisora para mi revisión de rendimiento. Tenía hojas de cálculo mostrando todas mis fechas límite perdidas del mes pasado y quejas de clientes sobre respuestas retrasadas. Mis números estaban muy por debajo del objetivo y había perdido 2 presentaciones importantes. Dijo que entendía que tenía problemas personales, pero la empresa me necesitaba funcionando a capacidad completa. Me puso en un plan formal de mejora de rendimiento con revisiones semanales y objetivos específicos que alcanzar. Si no los alcanzaba en 60 días, tendrían que dejarme ir. Firmé el papeleo sabiendo que me lo merecía después de qué tan distraído había estado. Caminar de vuelta a mi escritorio se sintió como que todos me estaban mirando, sabiendo que estaba colgando de un hilo. Esa noche, la mamá de Ariana creó un grupo de texto familiar y me agregó sin preguntar. Escribió en italiano sobre planear una gran reunión familiar el próximo mes. Respondí naturalmente en italiano por primera vez, confirmando fecha y hora mientras Ariana miraba desde el otro lado de la habitación. Su papá saltó preguntando por qué no, y expliqué que necesitábamos espacio para enfocarnos en nosotros. Su primo empezó a escribir, y su tío agregó su opinión. Toda la familia de repente estaba discutiendo nuestra relación en este grupo de texto. Gracioso como su mamá piensa que está siendo astuta, creando ese grupo de texto familiar y escribiendo en italiano, sin saber que puede leer cada palabra que escribe. Me pregunto si lo está probando, o simplemente no se ha dado cuenta de que su arma secreta es inútil. Ahora, Ariana agarró mi teléfono y escribió que esto era exactamente por qué necesitábamos límites. Su mamá llamó inmediatamente, pero no contestamos. Los textos siguieron llegando toda la noche hasta que silenciamos la conversación. 2 días después, Ariana me preguntó algo inesperado mientras hacíamos cena. Quería que tradujera las conversaciones de sus padres en tiempo real la próxima vez que los viéramos para poder escuchar lo que yo había estado escuchando. Ese domingo, fuimos a su casa para café y sus padres empezaron a hablar en italiano sobre qué tan delgado me veía. Traduje palabra por palabra lo que estaban diciendo. Su mamá dijo que probablemente no podía costear comida con mi salario. También traduje eso. Su papá mencionó cómo al menos Marco tenía definición muscular. Seguí traduciendo todo mientras la cara de Ariana se ponía más pálida. Se quejaron sobre mi postura, mi ropa, incluso la forma en que sostenía mi taza de café. Cada palabra fue traducida hasta que Ariana finalmente les dijo que pararan. Estaba llorando cuando nos fuimos, finalmente entendiendo lo que había pasado por 2 años. En el auto, siguió disculpándose, diciendo que no tenía idea de que fueran tan crueles con sus palabras exactas. Esa noche durante nuestra caminata, me explicó algo que no había entendido antes. Había aprendido de niña a usar humor para desviar sus críticas, riéndose junto para que no doliera tanto. Cuando se burlaban de sus calificaciones o amigos, lo convertía en broma antes de que pudieran hacerlo doloroso. Se volvió automático, este mecanismo de supervivencia que ni se daba cuenta de que estaba usando. Cuando se burlaban de mí y ella se reía, no estaba tratando de ser cruel, solo estaba volviendo a su patrón de la infancia. Empecé a ver esos momentos diferente, no como ella uniéndose contra mí, sino tratando de sobrevivir de la única manera que sabía. Decidimos esa noche saltar todos los eventos familiares por un mes para enfocarnos solo en nosotros. Ambos grupos de padres protestaron inmediatamente cuando les dijimos. Mi mamá llamó 3 veces diciendo que quería ayudar con preparación del bebé. Sus padres enviaron largos textos de culpa sobre cómo la familia era todo. Nos mantuvimos firmes, diciendo que necesitábamos espacio para trabajar en nuestra relación sin presión externa. Su mamá se apareció en nuestro apartamento sin invitación, pero no abrimos la puerta. Mi papá envió emails sobre cómo estábamos cometiendo un error. Nos mantuvimos en nuestra decisión, aunque se sintió como que estábamos decepcionando a todos. A la mañana siguiente, nos sentamos en la mesa de la cocina con nuestros laptops abiertos a estados de cuenta bancarios y sitios web de alquiler. Ariana ya había hecho una hoja de
cálculo con columnas para costos del bebé, mi ingreso, su ingreso, y lo que costarían 2 apartamentos. Los números no funcionaban sin importar cómo los moviéramos. Siguió escribiendo diferentes escenarios mientras yo buscaba lugares más baratos cerca uno del otro. Necesitaríamos cunas en ambos lugares, asientos de auto, doble de todo, básicamente. Después de 2 horas, cerramos los laptops sin decidir nada, porque las matemáticas nos enfermaron a ambos. 3 días después, Ariana manejó a casa de sus padres para conseguir algunas de sus cosas viejas de bebé del ático. Me quedé en casa porque acordamos que era mejor si iba sola. Me mandó mensaje 1 hora después que su mamá la estaba siguiendo haciendo preguntas sobre por qué necesitábamos espacio. Entonces los textos pararon por 3 horas. Cuando finalmente llegó a casa, sus ojos estaban rojos y dejó caer una caja de ropa de bebé en el piso. Su mamá la había acusado de elegirme sobre la familia, de ser ingrata, de no entender cuánto habían hecho por ella. Ariana finalmente le había dicho a su mamá que dejara de tratarla como niña. Habían gritado una a la otra en la entrada mientras los vecinos miraban. Su papá tuvo que salir para calmarlas. Estaba temblando cuando me lo contó, pero también parecía más alta de alguna manera, como si enfrentarlos hubiera cambiado su postura. Ese fin de semana, mientras limpiábamos el cuarto del bebé, me detuve y la miré. Le dije que necesitaba disculparme por algo que me estaba comiendo. Usar la muerte de Jacobo para cubrir mi mentira fue lo peor que hice en todo esto. Mi hermanito murió cuando tenía 6 años y había usado su memoria para protegerme de ser descubierto. Se merecía mejor que alguien que haría eso. Ariana puso el rodillo de pintura y vino donde estaba parado. Dijo que entendía por qué entré en pánico, pero eso realmente la molestó también. Nos quedamos ahí en la habitación medio pintada, sin tocarnos, pero finalmente siendo honestos sobre ese dolor específico. El lunes por la mañana, mi supervisora me llamó a su oficina con un representante de recursos humanos presente. Tenían mi revisión de rendimiento impresa con muchas marcas rojas. Había perdido 3 fechas límite, llegué tarde a 2 reuniones de clientes, y la calidad de mis proyectos había caído significativamente. Me pusieron en un plan formal de mejora con revisiones semanales y objetivos específicos que tenía que alcanzar. El representante de recursos humanos dijo que entendían que los problemas personales pasan, pero la empresa me necesitaba funcional. Firmé el papeleo sabiendo que tuve suerte de que no me despidieran. Caminar de vuelta a mi escritorio se sintió como que todos estaban mirando, aunque probablemente no lo estaban. Esa noche, mientras cocinábamos, el teléfono de Ariana vibró con mensaje de su papá. Lo leyó en voz alta porque estábamos tratando de ser más abiertos uno con el otro. Escribió que sin importar lo que pasara entre nosotros, el bebé siempre sería su nieto y siempre sería bienvenido en su hogar. No fue una disculpa por todas las cosas crueles que habían dicho, pero era algo. Ariana guardó el mensaje y seguimos cocinando sin hablar más de eso. 2 noches después, desperté con Ariana sacudiendo mi hombro a las 2 de la mañana. Estaba sangrando y asustada, y necesitábamos ir al hospital ahora. Me puse ropa mientras ella llamaba a la línea de emergencia de su doctor. El viaje a urgencias se sintió como para siempre, aunque fueron solo 10 minutos. Siguió diciendo que no podía perder el bebé. No ahora, no después de todo. Le sostuve la mano en cada semáforo rojo. La sala de espera estaba casi vacía, pero aún tuvimos que esperar 40 minutos para ser atendidos. Ariana se recostó en mí y no hablamos sobre problemas de relación o temas de confianza o cualquier cosa, excepto esperar que el bebé estuviera bien. El doctor finalmente nos llamó e hizo ultrasonido. El latido era fuerte y firme en el monitor. El sangrado era de un pequeño desgarro que sanaría solo con descanso. Ambos lloramos de alivio ahí mismo en el cuarto de examen. El doctor dijo que era común y no nuestra culpa, pero que nos lo tomáramos con calma por unos días. Manejando a casa a las 4 de la mañana, ambos estábamos exhaustos pero agradecidos. El susto había cambiado algo entre nosotros, recordándonos qué realmente importaba más ahora. Cuando llegamos a casa, Ariana dijo que pensaba que deberíamos intentar habitaciones separadas por un tiempo. No como castigo, sino para darnos a ambos espacio para procesar todo sin la fricción diaria de compartir cama. La ayudé a mover algo de ropa al cuarto de huéspedes y lo arreglamos con sus cosas. Se sintió triste verla organizar sus cosas ahí, pero ambos dormimos mejor esa noche teniendo nuestros propios espacios. 3 días después, configuramos videollamada con ambos grupos de padres para explicar dónde estábamos. Los padres de Ariana estaban en su laptop, los míos en mi teléfono apoyado contra un vaso de agua. Les dijimos que nos estábamos enfocando en ser buenos copadres en lugar de tratar de forzar nuestra relación romántica a funcionar ahora. Mi mamá empezó a llorar inmediatamente. La mamá de Ariana dijo que estábamos siendo ridículos y deberíamos intentar más. Su papá se quedó callado, pero se veía decepcionado. Mi papá hizo preguntas prácticas sobre custodia y arreglos de vivienda. Nos mantuvimos calmados y repetimos que esto era lo que necesitábamos hacer. La llamada terminó con todos infelices, pero al menos sabían dónde estábamos. La tarde siguiente, tuvimos nuestra primera pelea real desde las habitaciones separadas. Ariana pensaba que el bebé debería aprender italiano para conectar con su herencia familiar. Pensé que sería confuso y también me preocupé por lo que sus padres dirían cuando pensaran que el niño no podía entender. Luego no estuvimos de acuerdo sobre apellidos porque ella quería su nombre incluido y yo quería el mío. Fuimos de ida y vuelta por 1 hora, volviéndonos más ruidosos, pero no malvados. Finalmente acordamos posponerlo hasta después del nacimiento cuando tendríamos que decidir de verdad. Fue progreso que pudiéramos estar en desacuerdo sin que nos destruyera. Ese sábado fue nuestra primera clase prenatal en el hospital. Entramos juntos y encontramos asientos en la esquina de atrás. Cada otra pareja se veía feliz y emocionada, tomados de la mano y frotándose barrigas. Nos sentamos con espacio entre nosotros, tomando notas mientras la instructora demostraba técnicas de respiración. Cuando nos hizo practicar posiciones para trabajo de parto, trabajamos juntos profesionalmente como compañeros de trabajo en un proyecto. La normalidad de aprender sobre contracciones y empujar mientras nuestra relación colgaba en el limbo se sintió bizarra. Durante el descanso, otra pareja preguntó cuánto tiempo llevábamos juntos, y ambos respondimos al mismo tiempo con números diferentes. Se veían confundidos y cambiaron el tema. Nos quedamos para toda la clase de 3 horas, aprendiendo sobre todo desde epidurales hasta lactancia mientras evitábamos contacto visual entre nosotros. 2 días después, llegué a casa del trabajo y encontré una gran caja
caja de cartón apoyada contra la puerta de nuestro apartamento sin nota ni nada. La levanté y la traje adentro, poniéndola en el mostrador de la cocina mientras Ariana venía a mirar. Abrió las solapas y sacó un pequeño mameluco con palabras italianas impresas, luego un sonajero de madera, luego una manta suave que su abuela había hecho años atrás. Su mamá había dejado todas estas cosas de bebé sin siquiera tocar o decir nada. Nos quedamos ahí mirando todo esparcido en el mostrador, ambos sintiéndonos raros sobre el gesto ya que sus padres aún estaban siendo difíciles sobre todo lo demás. Doblé la manta de vuelta mientras Ariana puso los otros artículos en un cajón. Ninguno de nosotros estaba seguro si debíamos mandarle mensaje de agradecimiento a su mamá o simplemente dejarlo. La semana siguiente, tuvimos cita con mediadora en el centro para elaborar nuestro acuerdo de cocrianza. Nos sentamos en lados opuestos de mesa de conferencia, mientras la mediadora pasó por todas las decisiones que necesitaríamos tomar sobre horarios de custodia y feriados y elecciones médicas. El timing de la mediadora se siente bastante conveniente cuando ya están naturalmente trabajando a través de desacuerdos sobre elecciones de italiano y apellidos sin abogados involucrados. Me hace preguntarme si alguien sugirió esto o si simplemente decidieron que necesitaban ayuda oficial justo después de lograr discutir sin destruirse mutuamente. Preguntó sobre vacaciones de verano y quién reclamaría el bebé en impuestos y qué pasaría si uno de nosotros quisiera mudarse a ciudad diferente. Pasamos 3 horas repasando cada escenario posible, escribiendo acuerdos sobre horarios de recogida y contactos de emergencia y cómo dividiríamos gastos. La mediadora escribió todo mientras nos sentábamos ahí, tratando de planear un futuro que realmente no podíamos imaginar todavía. Esa noche, terminé de escribir la carta a sus padres en italiano, explicando nuestros límites de aquí en adelante sobre respeto y cómo hablan de mí. Ariana la leyó e hizo algunas ediciones. Luego la imprimimos y ella firmó su nombre junto al mío abajo. El italiano vino fácilmente ahora que ya no fingía y usé lenguaje formal para dejar claro que hablábamos en serio sobre estas reglas. La enviamos a la mañana siguiente camino a nuestros trabajos separados. Sus padres llamaron a Ariana esa tarde, pero dejó que fuera al correo de voz y escuchamos el mensaje confundido de su mamá juntos esa noche. 4 días después, intentamos cenar en casa de sus padres para ver si podían seguir los nuevos límites que habíamos establecido. Su mamá cocinó demasiada comida como siempre y su papá sirvió vino, aunque Ariana no podía beber. Mayormente se mantuvieron en español, pero su mamá se resbaló 2 veces, una comentando mi camisa y una preguntándole algo a su papá sobre mi auto. Ambas veces respondí inmediatamente en italiano perfecto, recordándoles nuestro acuerdo, y se veían sorprendidos, pero pararon. Su papá hasta me preguntó sobre trabajo en español, realmente escuchando mi respuesta sobre el nuevo proyecto que estaba manejando. Nos fuimos después de 2 horas, exhaustos, pero llamándolo progreso ya que nadie había gritado o se había ido furioso. De vuelta en el trabajo, empecé a recuperar mi enfoque y cumplir mis fechas límite de nuevo. Mi supervisora notó la mejora y la mencionó durante nuestro check-in semanal, diciendo que parecía más estable. Me quedé tarde algunas noches para ponerme al día con el atraso de mis peores semanas, organizando archivos y terminando reportes que había estado posponiendo. El plan de mejora de rendimiento aún estaba vigente, pero ya no me preocupaba por perder mi trabajo. Mis compañeros dejaron de darme miradas preocupadas cuando pasaba por sus escritorios. Ese fin de semana, Ariana y yo finalmente tuvimos la conversación que habíamos estado evitando sobre si realmente aún nos amábamos o si solo estábamos pasando por los movimientos por el bebé. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá después de cenar, ambos tirando hilos sueltos en los cojines mientras hablábamos. Dijo que aún me amaba, pero no sabía si podría confiar completamente en mí de nuevo después de 2 años de mentiras. Le dije que la amaba también, pero entendía si la confianza era imposible después de lo que había hecho y lo que ella había hecho. Acordamos que el amor no era suficiente por sí solo y la confianza tomaría mucho más tiempo para reconstruir si regresaba del todo. Ninguno de nosotros lloró, pero ambos nos veíamos cansados cuando fuimos a nuestros cuartos separados. Unas noches después, trabajamos en arreglar el cuarto del bebé juntos, moviendo la cuna de la caja a la esquina y colgando el móvil que su primo había enviado. Encontró un programa infantil italiano en su tablet y lo dejó sonar mientras organizábamos ropita en los cajones de la cómoda. El personaje cantaba canciones sobre colores y números mientras trabajábamos, y ninguno de nosotros fingía no entender más. Me sorprendí tarareando una de las canciones mientras organizaba pañales en el cambiador, y Ariana realmente sonrió un poco. Trabajamos por 2 horas sin hablar mucho, solo pasándonos herramientas y sosteniendo cosas firmes, encontrando un ritmo que se sentía pacífico, aunque no romántico. Sus padres enviaron mensaje esa noche sobre la próxima cita prenatal, escribiendo en italiano como siempre hacían con Ariana. Tomé mi teléfono y respondí en italiano, confirmando fecha y hora mientras Ariana miraba desde el otro lado de la habitación. Su papá respondió con emoji de pulgar arriba, y su mamá envió un corazón, ambos aceptando mi respuesta sin comentario. No estábamos juntos exactamente, pero tampoco completamente separados, solo encontrando alguna nueva forma de ser familia para la que nadie tenía nombre todavía. Bueno, realmente tengo que preguntarme qué está pasando con toda esta cosa de no juntos pero no separados que siguen mencionando. Como que te hace pensar, ¿verdad? De todas formas, los dejo con ese pensamiento. Nos vemos la próxima vez. Suscríbanse para más contenido como este.